Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte Diario de Mercado. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros para el broker Equity Group, región Latinoamérica, y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Comentar, como siempre, que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia, implementar señales de trading ni nada por el estilo. Solo se trata de una visión personal respecto a la interpretación del mercado. Y también comentar que los contratos por diferencia, que son instrumentos derivados que utilizan apalancamiento y que son ofertados por Equity Group, son instrumentos especulativos de alto riesgo. Y para poder utilizarlos, pues se necesita una conciencia plena de cómo funcionan para que esto lleve a una gestión asertiva. Entonces, vamos a comenzar con lo que sería el reporte de hoy. Vamos a ver algunas reacciones respecto al calendario económico que podemos vincular con los precios de las divisas, debido a que el día de hoy no vamos a ver movimientos importantes en el tema de acciones. No hay como tal algunos movimientos que destaquen, y de hecho lo que son los mercados de Estados Unidos que abren el día de hoy, eh, posterior a que el día de ayer pues tuvieron un día feriado, pues vemos que hay un movimiento bastante relajado, casi nulo, en donde los tres índices están moviéndose prácticamente menos de un 0,10% en sus variaciones intradía. En todos los casos están muy cercanos o tocando lo que sería máximos históricos, sobre todo lo que sería el Nasdaq y el Standard Poor's 500, y por lo tanto, pues no hay movimientos a destacar dentro del sector accionario. Vamos a ver el resultado de la decisión de política monetaria de Australia, el Banco Central de Australia, que platicábamos el día de ayer, en donde se esperaba una disminución de 25 puntos básicos. Prácticamente se da la baja después de varios años. Habíamos platicado que el Banco Central, la Reserva Federal o el Banco Central de Australia, después de haber mantenido los tipos de interés en el nivel elevado de 4,35%, pues esta es su primer baja de 25 puntos básicos. Y aquí lo que destacó, de acuerdo a fuentes como CNBC, es que ellos ven incertidumbre, están bajando los tipos de interés, con uno de los principales argumentos, que ven incertidumbre, y que esta incertidumbre pues podría de alguna manera impactar a lo que sería su contexto económico, y están pues en este momento ya tomando decisiones. Vamos a ver la paridad del australiano contra el dólar estadounidense. Vemos que pues prácticamente hay un movimiento muy pequeño, considerando que no hay sorpresa, ¿verdad? En cuanto a lo que está esperando el mercado de una disminución de 25 puntos básicos, no hay sorpresa. Tampoco habría un impulso teórico, por lo menos en la moneda, debido a que una política monetaria relajada o mayormente laxa, implicaría una disminución en el precio de la divisa, y en este caso, pues vemos una ligera disminución de menos 0,13%, pero también considerar que al final pues no hay ninguna sorpresa en cuanto al que estuviera el dato por encima o de lo esperado del consenso de analistas. Quiere decir que ya el mercado ya lo había estado descontando. Y por otro lado, también comentar que en cuanto a los argumentos que menciona el Banco Central de Australia, pues no hay algo que destaque o que llame demasiado la atención, solo ver incertidumbre. Y esto también se puede reflejar en el mercado con ciertos rangos de lateralidad en un contexto de incertidumbre que no defina lo que sería pues un impulso o un decremento, ¿vale? Aquí en estos casos lo que más impacta las monedas pues es el dato de inflación que se va actualizando, porque ya sería uno de los principales argumentos para que los bancos centrales pues definan un cierto movimiento en cuanto a sus decisiones de política monetaria. Entonces, tenemos esta reacción del día de ayer. También sabemos que en esta semana hay mucha información en Reino Unido. Vemos cómo los datos de empleo se mantuvieron pues estables, ¿no? En este caso, el mercado o el consenso de analistas esperaba un incremento en la tasa de desempleo hacia el 4,5%, eh,
pese a que fuera un ligero incremento, no se da, al final se mantiene la tasa en el nivel de 4.4%. Vamos a ver un poquito el gráfico de largo plazo para observar, ¿no? Cómo a pesar de que en el último año ha mantenido un incremento gradual, una tendencia alcista, una pendiente creciente, vemos que en todos los tiempos pues está ligeramente más cercano, digamos, a lo que serían los mínimos históricos, con un comportamiento ascendente en el último periodo, ¿no? En el último año, ¿vale? Entonces, esto habla de una cierta estabilidad, por lo menos de corto plazo, porque se frena un poco lo que sería este comportamiento creciente en la tasa de desempleo, se mantiene en 4.4% y por lo menos en este periodo, gradualmente, habla de un sector de empleo ligeramente o relativamente mantenido. El cambio en el dato de empleo, este sí llama mucho más la atención. Podemos ver aquí en el gráfico cómo pues había estado dando movimientos a la baja, ¿no? Prácticamente una destrucción en cuanto a las nóminas, ¿no? En el cambio en el empleo, pues una disminución gradual, siempre que se mantenga por debajo de cero. Y en este caso, pues es un primer valor, ¿no? Después de 5 meses prácticamente, que se mantuvo el dato en un cambio negativo, una destrucción de empleos. Sería el primer dato que se encuentra positivo, una creación de empleos. En este caso, está, no, en este caso, el cambio de nóminas, pues, de payrolls, sería una forma de ver el dato, desde el indicador HMRC, Payroll Change. Repito, una destrucción de empleos gradual, en donde este primer dato ya se presenta por encima del cero, o sea, quiere decir una creación en 21K, 21,000, dentro del marco de evaluación que generan estos indicadores o estas instituciones. Aquí no podemos ver que el número de empleos generados es definido al número de personas recibiendo un pago o remuneración incluida en un cierto ratio en referencia al periodo evaluado, ¿no? Incluida personas que no han hecho trabajo, pero que están empleadas, ¿no? Quiere decir este nos indicaría lo que sería una evaluación en cuanto a estos datos de empleo, con una cierta actividad, eh, digamos, positiva o mantenida, generando algún tipo de pago nómina, y también pues nos habla muy claramente de lo que sería este comportamiento en el empleo. Hay otro dato que es el cambio, prácticamente el cambio en el empleo. Este se refiere al promedio, es el promedio móvil de 3 meses comparado con el periodo previo, en el número de personas de 16 años en adelante, ¿vale? Entonces, este sería un promedio móvil trimestral, ¿no? Que nos habla de un compilado un poco de un mayor plazo que se va actualizando mes a mes en este caso. Y aquí vemos como después de que en las últimas evaluaciones, pues este cambio o esta evaluación en el cambio en el empleo había estado disminuyendo, ¿no? Claramente desde septiembre vemos como esta destrucción de valor que se puede apreciar en el dato de abajo, ¿no? De los últimos periodos. eh, Vemos cómo esta destrucción, aquí se puede ver un poco más claro, esta destrucción en los empleos, pues genera lo que sería un promedio decreciente en cuanto al cambio en empleo total o consolidado, y posteriormente llegando a un cambio en el empleo dentro de este promedio móvil, pues muy bajo para la evaluación de enero de 36,000 puestos. Y posteriormente, pues este cambio positivo viene a darle un respiro a lo que sería esta tendencia decreciente, que habla pues mucho, ya en conjunto estos dos gráficos hablan mucho de una recuperación, por lo menos de corto plazo, en cuanto a lo que sería esta nueva creación de empleos, ¿vale? Una recuperación, un respiro para un sector de empleo que definitivamente había estado, ya lo habíamos platicado, había estado dando pues indicadores bastante pesimistas, ¿no? Lo estamos aquí también analizando. Y el dato de esta evaluación de febrero o este consolidado de febrero que evalúa lo que serían los datos de los últimos periodos,
Entonces nos refleja que hay un cierto respiro para lo que sería el sector de empleo y obviamente esto ya vamos a lo que sería la reacción en la libra esterlina. Nos vamos de este lado. Ligeramente mantiene su tendencia, mantiene el rango que en una temporalidad menor podemos ver un poco más claro. Déjenme ver aquí este rango de lateralidad que está manteniendo en el último periodo. El dato definitivamente pues impulsa un poco desde el punto bajo de lo que sería de este pequeño rango de lateralidad, impulsa lo que sería el valor de la libra esterlina para mantenerse en lo que sería hasta este momento en una disminución del 0.10% aproximadamente, pero manteniendo por un lado la tendencia alcista creciente de los últimos periodos y por otro lado pues una ligera superación del promedio de este rango de consolidación para tratar o en dónde está buscando eh, perforar lo que sería el techo de este rango de lateralidad, que definitivamente pues yo en lo personal considero el mercado está esperando el dato de inflación, que sería uno de los más relevantes en cuanto a esta evaluación para con la libra, en donde se espera un incremento, como podemos observar, de la tasa de inflación. El día de mañana se va a dar este dato, un incremento de la tasa de inflación del 2.5% hacia el 2.8%, que veríamos por aquí en este incremento también gradual de los últimos periodos que también hemos estado evaluando, pero sobre todo llama la atención el incremento esperado en en la inflación subyacente, el core inflation, que excluye lo que sería bienes o precios de energía y alimentos a valor mercado, y que ya en la evaluación implicaría, ¿no? Definitivamente un incremento importante porque el mercado está esperando un movimiento del 3.2%, perdón, hacia el 3.7%, ¿vale? Entonces, vemos cómo este movimiento prácticamente superaría los últimos picos de esta también rango de lateralidad de los últimos meses, desde julio del 2024 y implicaría, al ser la inflación subyacente, que es mucho más estable o mucho menos volátil, implicaría pues un argumento relevante de un probable repunte de la inflación que se podría agravar pues con todo este tema de los aranceles que ya entre Estados Unidos y Europa empieza en la retórica o en los argumentos empieza a incrementarse pues estas tensiones, ¿no? Entonces, definitivamente considero que o en lo personal como una interpretación, podría comentar que el dato de empleo, este respiro, esta recuperación, por lo menos gradual en los indicadores de empleo, pues está dando un ligero impulso y manteniendo sobre todo la tendencia alcista y el mercado podría estar esperando la inflación porque de darse, incluso conforme a lo que el mercado está esperando, pues estaríamos hablando de un repunte relevante, sobre todo en la inflación subyacente, que podría probablemente impulsar el precio de la libra hacia primero la parte alta de este rango en 1.2628 y posteriormente pues tratar de perforar lo que sería esta resistencia estructural en un nivel promedio de 1.2644, ¿vale? Eh, Obviamente, técnicamente, pues este es un área relevante que como podemos ver, probablemente también le cueste trabajo, pero definitivamente uno de los indicadores que más podría impulsar el precio de la libra sería la inflación, y esto pues habría que esperar ya el resultado de cómo el mercado empiece a darle un, un impulso o un decremento a la libra, porque ya en lo que sería el el comportamiento inverso, ¿no? El escenario opuesto, pues sería primero romper el piso en 1.2579, en el supuesto de que la inflación se presente por debajo de lo esperado, y posteriormente, pues estaría buscando probablemente lo que sería el nivel de 1.2529, en el supuesto, pues que no, que la inflación no le brinde valor o no le brinde impulso a lo que sería la libra, eh, que definitivamente pues habría que estar pues muy pendientes, ¿no? Los niveles altos sería por un lado la resistencia en 1.2640 y de superarse al alza tendríamos un nuevo nivel relevante aproximadamente en los 1.2770, ¿vale?
que son áreas importantes de liquidez que pues, el mercado ha estado presentando respecto a sus oscilaciones, ¿vale? Entonces, vamos a regresar al calendario económico, inflación en Reino Unido. Tenemos también datos de inflación en algunas naciones alrededor del mundo. Quisiera solo enfocarme en lo que sería, eh, estaba de este lado, perdón, estábamos acá en datos de empleo en Reino Unido, inflación en algunos países de Europa, eh, inflación en Canadá. En este caso, pues vemos también que hay un ligero repunte, como conforme lo esperaba el mercado, no hay sorpresa, no se esperaría algún movimiento relevante en cuanto a la inflación general, 1.9%, alejándose gradualmente también, no tan pronunciado como en el Reino Unido u otros países, pero sí un poco de forma gradual del objetivo del Banco Central de Canadá. Y el core inflation en Canadá vemos que tiene un incremento un tanto más contundente, que va del 1.8% al 2.1%, ¿vale? Y esto es importante porque la inflación, vean, aquí es mucho más claro, ¿no? Como ya el repunte, la inflación subyacente es mucho más claro, contundente, aunque también comentar que está muy cerca de lo que sería el objetivo del Banco Central de Canadá, ¿no? Entonces, aquí simplemente pues el Banco Central de Canadá podríamos inferir o imaginar que lo que buscaría es mantener en los niveles actuales, ¿no? Muy cercano a su target, pero pues sí con todo el foco de ver que esto que esto no incremente gradualmente, ¿no? Lo que sería un repunte inflacionario en los datos subyacentes que estarían mucho más ligados a, digamos, toda esta canasta de precios que es mucho más difícil de disminuir, como lo son rentas de viviendas, como lo son también ciertos alimentos que no implican una volatilidad. eh, También ahí se encuentran pues, lo que son este promedio salarial, ¿no? Que constantemente en muchos países es introducido en estas métricas y que por lo tanto un promedio salarial creciente pues también impulsa lo que sería un factor de demanda gradual. Habría que ver muy bien en cada país cómo está constituida la canasta, pero en muchas ocasiones converge este dato y el tema salarial, pues generalmente pues, lo que se busca es que vaya al alza, jamás a la baja, ¿no? Entonces también este es un impulsor constante de lo que sería el consumo, pero habría que ver pues la canasta básica tanto de Canadá como de cada país que nos interese, eso ya sería ir más a profundidad, pero lo que sí es un hecho, independientemente de lo que incluya cada canasta básica en los países, es que la inflación subyacente es la más difícil de disminuir, la más complicada de controlar cuando hay ciertos repuntes y por lo tanto pues el Banco Central de Canadá pues debería de estar muy pendiente, es muy probable que lo esté porque en ambos casos sus datos de inflación están pues, cerca de lo que sería su target, ¿no? Su objetivo. Vemos que prácticamente pues, el movimiento en el canadiense, en el dólar estadounidense contra el canadiense, pues es muy poco, 0.07%, no hay sorpresa, se mantiene, simplemente pues buscando ciertos movimientos de estabilización y a la espera de lo que sería los datos o la decisión de aranceles de Estados Unidos para con México y Canadá, que se daría en principios de marzo, ¿vale? Entonces, esta evaluación también interesante, aunque no hay un movimiento relevante en cuanto a las divisas, una volatilidad bastante controlada, y sería dentro de lo más destacable, ¿no? Vamos a ver un poquito también un vistazo a Finviz, no lo vimos la vez pasada, para ver el comportamiento tanto diario, vemos comportamientos mixtos, algunos incrementos y disminuciones, ya depende mucho más de lo que sería el contexto y los resultados de cada compañía, es lo que vemos el día de hoy. Porque pues no hay tampoco un tema de mercado que esté impulsando los índices bursátiles, algún comportamiento alcista o bajista, algún sentimiento de mercado optimista o pesimista, y por lo tanto vemos un performance bastante mixto, ¿no? Y el performance semanal un tanto más cargado a lo que sería el comportamiento alcista, aunque también hay bastantes compañías con decrementos.
También podemos inferir que a la espera de los datos de aranceles, porque el mercado de Estados Unidos, pues también todo el sector empresarial está muy vinculado a lo que serían estas cadenas de valor entre México, Canadá y Estados Unidos, e incluso muchos empresarios estadounidenses pues están en contra completamente de lo que sería la imposición de aranceles que está impulsando el gobierno de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, eso sería el resumen del día de hoy. Eh, no, prácticamente pues no hay movimientos relevantes. El Bitcoin también dentro del rango, con movimientos muy pequeños, nulo impacto conforme el escándalo de la criptoactivo, criptomoneda Fibra, con todo este escándalo en Argentina, que ya empiezan las averiguaciones y lo que serían las investigaciones, porque es un tema, como platicábamos ayer, bastante delicado e impresionante que sucedan este tipo de situaciones, ¿no? Vemos que el dólar index manteniendo los niveles, un movimiento también muy pequeño, nada que destacar. Eh, Vemos por ahí el petróleo también solo para mantenerlo en cuenta, el rango que habíamos trazado, pues lo mantiene, un movimiento bastante pequeño tanto en el Brent como en el WTI, manteniendo el rango sin ninguna sorpresa y el oro también pues manteniendo su rango, aunque en este caso pues dirigiéndose a lo que sería nuevamente el techo de máximo histórico, en donde pues siempre estar pendiente de que el oro, eh, o en lo personal considero es de los pocos activos que sí está descontando la tasa, las primas de riesgo como, eh, com- de una forma más razonable, un tanto más razonable, debido a toda esta incertidumbre geopolítica global, geoeconómica también, que se estaba presentando y pues se va dirigiendo a lo que sería su techo histórico, ¿no? Aquí simplemente observar dentro de este canal expansivo si lo perfora al alza para poder proyectar un movimiento probable hacia lo que sería el techo del canal expansivo o si simplemente lo respeta y respeta su rango para seguir oscilando en el tiempo, ¿no? Que también podría ser probable porque el oro generalmente hace muchos comportamientos de lateralización, como hemos comentado. Eh, y también por aquí destacar el movimiento de los bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, recuperando un 1%, vemos considerable volatilidad, ¿no? El mercado de Estados Unidos, hoy estaría esperando las minutas, ¿no? Qué pistas, ¿no? O qué puntualizaciones se podría hacer en el documento eh, que se va a presentar en específico. Vamos a ver las minutas de la Fed en aproximadamente un par de horas en Estados Unidos. Y aquí, pues, probablemente, de acuerdo al tono que se maneje en las minutas, si es restrictivo, es probable que se pueda ver un impulso en lo que sería la perspectiva de rendimientos en los bonos de 10 años en Estados Unidos, los bonos del Tesoro a 10 años, o de lo contrario, pues volver a buscar lo que sería estos niveles que vemos que ha estado respetando en retroceso bastante bien, primero el 0.5%, de ahí se fue hasta el 0.78, lo que también indica que hay bastante incertidumbre, ¿no? En lo que sería esta área o este mercado de bonos, pues por todo este tema principalmente del del riesgo de repunte inflacionario desde los aranceles, se dice que ya se van a poner, se desfasan, luego se amenaza con otros países y hay mucha incertidumbre que podemos ver también o podemos apreciar también en el mercado de los bonos, ¿no? Los rendimientos a 10 años. Entonces, con esto estamos terminando. Muchas gracias por su tiempo. Los invitamos a nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook como Equity Espacio Latam y en Instagram como Equity SS Latam. Con gusto ahí estamos para servirles y nuevamente muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho y que estén muy bien. Gracias.